La noche ha caído sobre Jerusalén, pero no es una noche cualquiera. El silencio pesa. Las calles están en calma, pero dentro del palacio, Augusillotu, un rey, elegido por Dios, admirado por su pueblo, temido por sus enemigos, está a punto de tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. No será una guerra, no. Será un enemigo. Será algo mucho más peligroso, algo que también vive dentro de ti. Porque esta no es solo la historia de David, es la historia de cómo un corazón puede desviarse sin darse cuenta, de cómo una mirada puede abrir la puerta al abismo, de cómo una decisión en secreto puede destruir lo que tomó años construir. Y tal vez, si eres honesto, sabes exactamente de qué estoy hablando. Ese momento en el que bajaste la guardia, ese instante en el que sabías que no debías hacerlo, pero lo hiciste igual. Esa culpa que llegó después, ese silencio, ese peso en el pecho que nadie más ve. Esta historia no viene a juzgarte, viene a confrontarte, a mostrarte lo que nadie quiere ver. Pero todos necesitamos entender, porque lo que le pasó a David puede pasarte a ti, Ann. Y lo que Dios hizo con David también puede hacerlo contigo, Ann. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia bíblica, es un espejo. El eco de una promesa en David se convierte en rey. Antes de que el pueblo vea una corona sobre su cabeza, hay un silencio pesado sobre la tierra. Israel no está celebrando, está Gilutu. El rey Saúl ha muerto en el campo de batalla, junto a sus hijos. La noticia se ha esparcido como fuego entre las tribus. Las ciudades están inquietas, los corazones inseguros. Nadie sabe con certeza qué vendrá después. Cuando un trono queda vacío, no solo falta un líder, falta estabilidad, dirección, identidad. Y en medio de ese momento tan frágil, aparece David, no como un extraño, no como un ambicioso que busca poder. El pueblo ya ha escuchado su nombre antes. Lo conocen como el joven que derrotó a Goliat, como el guerrero que tocaba el arpa, como el hombre que fue perseguido injustamente por el mismo rey al que sirvió. Pero ahora todo es distinto. David no se apresura, no invade, no toma el poder por la fuerza, hace algo que revela su corazón, consulta a Dios. Y es entonces cuando recibe una dirección clara subir a Hebrón. Hebrón no es cualquier lugar, es una ciudad antigua, cargada de historia, ubicada en la región montañosa de Judá. Allí habían caminado patriarcas, como Abraham. Era un lugar con peso espiritual y simbólico. Cuando David llega, Lega Solu lleva consigo a su familia, a sus hombres fieles, a aquellos que lo acompañaron en el desierto, en las cuevaos, en los momentos donde nadie más creía en él. Y es allí, en ese lugar, lleno de memoria, donde ocurre algo que marca el inicio de una nueva etapa. Los hombres de Judá lo ungen como rey. No hay grandes multitudes, no hay un reino unificado todavía. Es un comienzo pequeño, pero profundamente significativo, porque David no se convierte en rey en un día, ni sobre todo Israel de inmediato.
Mientras él gobierna en Hebrón sobre la tribu de Judá, al norte surge otro liderazgo, An-Isboset, hijo de Saúl, respaldado por Abner, comandante del ejército. Esto crea una división real en la nación. Dus Casaus, dus Heinus, una tensión constante, y durante años, esa tensión crece. La Biblia describe este periodo con una frase poderosa: «An la casa de Saúl se iba debilitando, y la casa de David se iba fortaleciendo». No, fue instantáneo, no fue fácil. Fue un proceso. Un proceso donde David tuvo que esperar. Otra vez, aquí es donde la historia deja de ser solo de David y comienza a hablarte a ti, porque hay promesas que Dios ha puesto en tu vida, cosas que sabes que vienen de Él, pero que aún no ves completas. Y el tiempo pasa, y parece que nada cambia, o incluso que todo se complica. Mas David vivió eso, ungido desde joven, pero perseguido en escogido por Dios, pero rechazado por hombres, Laomadu, Aojeinaj, pero escondido en cuevas. Y ahora, incluso estando en el trono, todavía no tiene todo el reino, pero no se rinde, no se adelanta, no fuerza lo que Dios está construyendo paso a paso. Finalmente, después de conflictos, alianzas y cambios de poder, llega el momento. Las tribus de Israel vienen a David, y sus palabras no son solo políticas, son profundas. Somos hueso tuyo y carne tuya. Reconocen algo más que liderazgo, reconocen identidad. Y entonces David es ungido como rey sobre todo Israel. Ahora, sí. El reino está unido. A la promesa ha tomado forma visible. Pero no olvides esto: lo que el pueblo está viendo ahora como realidad. David lo había estado creyendo durante años en silencio. Porque antes de que Dios cumpla algo delante de todos, primero lo forma dentro de ti. Y ese proceso, aunque duela, aunque parezca lento, es parte esencial de la promesa. Jerusalén, a la ciudad que lo cambiaría todo. Ahora que el reino está finalmente unido, bajo un solo rey, surge una pregunta clave: ¿dónde estará el corazón de esta nueva nación? Porque no se trata solo de gobernar, se trata de establecer un centro, un lugar desde donde fluya la identidad, la autoridad y más adelante la adoración. An y David lo sabe. Hasta ese momento, Hebrón había sido importante, sí, pero no era suficiente para representar a todo Israel. Estaba muy ligada a Judá, su propia tribu. Si quería unificar verdaderamente al pueblo, necesitaba una ciudad neutral, estratégica, fuerte. Y entonces, su mirada se fija en un lugar que muchos evitaban: en Jerusalén. En ese tiempo Jerusalén no pertenecía a Israel. Estaba en manos de los Yabusíos, un pueblo cananeo que había logrado mantenerse firme durante generaciones. La ciudad estaba ubicada en una colina, rodeada de valles, con murallas sólidas y accesos difíciles. Desde un punto de vista militar, era una fortaleza casi impenetrable. Los yabusíos confiaban tanto en su posición que, según el relato bíblico, se burlaban de David. Decían que incluso los ciegos y los cojos podrían defender la ciudad. Era una provocación directa. Pero David
no se deja intimidar. Donde otros veían un obstáculo, él veía una oportunidad. Donde otros veían una ciudad imposible, él veía el lugar perfecto para establecer algo nuevo. Y aquí hay algo importante. A David no actúa impulsivamente. Como en otras ocasiones, su liderazgo no se basa solo en fuerza, sino en discernimiento. El ataque ocurre. No se nos dan todos los detalles tácticos, pero el texto menciona un punto clave: el acceso por el canal o conducto de agua. Esto ha llevado a muchos estudiosos a entender que hubo una entrada estratégica, probablemente poco vigilada, que permitió a los hombres de David penetrar la ciudad. Y de repente, lo que parecía imposible, cae en Jerusalén, es conquistada. Pero esto no es solo una victoria militar, es un momento que redefine la historia. David no destruye la ciudad, la transforma, la establece como su capital y la llama la ciudad de David. Desde ese instante, Jerusalén deja de ser solo una fortaleza jebusea y se convierte en el centro político de Israel. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí. Porque Jerusalén está ubicada justo entre el norte y el sur del territorio. No pertenece originalmente a ninguna tribu dominante. Es un punto de unión. David, sin decirlo directamente, está enviando un mensaje: este reino ya no es de una tribu, es de un pueblo. Y eso cambia todo. Las murallas que antes separaban, ahora protegen una identidad común. Las calles que antes eran extranjeras, ahora comienzan a llenarse de historia israelita. Can el tiempo. Aunque eso vendrá más adelante, esta ciudad también se convertirá en el centro espiritual, donde la presencia de Dios será buscada de una manera especial. Pero por ahora, lo que vemos es a un rey que no se conforma con lo que tiene. Un rey que entiende que el lugar donde estableces tu vida define muchas cosas. Y aquí la historia vuelve a mirarte a ti, porque todos estamos construyendo algo. Todos estamos levantando ciudades. En nuestra vida en decisiones, prioridades, enfoques. La pregunta es: ¿estás eligiendo bien dónde establecer tu centro? David no eligió lo fácil, eligió lo correcto, y esa decisión marcó generaciones enteras. El arca regresa. Regresan, la presencia vuelve al centro. Ahora que Jerusalén ha sido conquistada y establecida como capital, algo comienza a inquietar el corazón de David en sí. El reino está firme. Sí, hay un centro político, pero falta algo esencial, algo que no se ve con los ojos, pero que se siente cuando está ausente. La presencia de Dios. Durante años, el arca del pacto, ese símbolo sagrado que representaba la cercanía de Dios con su pueblo, no había estado en el centro de la vida nacional. Había sido movida, descuidada, casi olvidada en términos de liderazgo espiritual. Estaba en Kiriat Garim, en la casa de Abinadab, lejos del corazón del gobierno.
Y David entiende algo que muchos líderes pasan por alto. No basta con construir un reino fuerte si Dios no está en el centro. Así que toma una decisión valiente al traer el arca a Jerusalén. Puedes imaginar la escena. Miles de hombres reunidos. A música en expectativa en alegría. El ambiente está cargado de emoción. No es solo un traslado, es un acto espiritual. Un momento que podría marcar una nueva etapa en la relación entre Dios e Israel. El arca es colocada sobre un carro nuevo y comienza el camino. Pero entonces algo ocurre. En medio del trayecto, los bueyes tropiezan, el carro se sacude y Usa, uno de los hombres encargados, extiende la mano para sostener el arca. Un gesto que, desde lo humano, parece lógico, incluso necesario. Pero el texto bíblico es claro. Usa muere en ese instante. El ambiente cambia de inmediato. A la música se apaga. La alegría se convierte en temor. El pueblo queda en silencio. Porque lo que acaba de suceder no es solo impactante, es una advertencia. El arca no era un objeto común, representaba la santidad de Dios, y según la ley dada a Israel, debía ser transportada de una forma específica por los levitas, usando varas, sin tocarla directamente. Lo que parecía un pequeño descuido revela algo más profundo. No se puede tratar lo sagrado como algo común. David, al ver esto, se detiene. Ya no hay celebración. Ahora hay preguntas. El texto dice que David tuvo temor de Dios ese día y decide no continuar. El arca es llevada a la casa de Obed-Dom, donde permanece por un tiempo. Pero aquí ocurre algo interesante. Mientras el arca está allí, esa casa es bendecida, todo prospera, todo florece. Y cuando David escucha esto, algo se enciende nuevamente dentro de él. Comprende que el problema no era la presencia de Dios, era la forma en que habían intentado acercarse a ella. Así que esta vez lo hace diferente. Consulta se prepara, respeta las instrucciones, y cuando el arca finalmente vuelve a moverse, cada paso es tomado con reverencia. Literalmente, cada pocos pasos se ofrecen sacrificios. Es un avance lento, pero lleno de significado. Y entonces, Jerusalén vuelve a llenarse de música, pero esta vez es diferente. David ya no está enfocado en el evento, está enfocado en Dios. Y lo que ocurre es una de las escenas más intensas de toda la Biblia. David danza. No como un rey que cuida su imagen, sino como un hombre completamente rendido. Se despoja de su dignidad real, se humilla, se entrega. No le importa quién lo vea, no le importa lo que digan. Solo hay una cosa en su corazón: celebrar que la presencia de Dios está regresando al centro. Pero no todos lo entienden. Desde una ventana, Mical, su esposa, lo observa y lo desprecia en su corazón. Para ella, David está perdiendo la compostura, está actuando de manera indigna para un rey. Pero David responde con una verdad poderosa: lo hice delante de Dios, y aún me humillaré más si es necesario, porque cuando entiendes quién es Dios,
La opinión de la gente pierde peso, y así el arca entra en Jerusalén, no como un símbolo vacío, sino como el recordatorio de que Dios habita en medio de su pueblo. Y aquí la historia te habla directamente otra vez. Porque hoy también podemos construir vidas ordenadas, exitosas, incluso admiradas, pero sin la presencia de Dios en el centro. Y tarde o temprano, eso, Sisienchi, David nos enseña algo esencial. No se trata solo de avanzar, se trata de avanzar correctamente. No se trata solo de buscar a Dios, sino de hacerlo con un corazón reverente, sincero, rendido, porque cuando la presencia de Dios vuelve al centro, todo cambia. Un pacto eterno en Dios le habla a David. Con el arca ya en Jerusalén, con la ciudad afirmándose como capital, y con el reino entrando en una etapa de estabilidad, el corazón de David comienza a inquietarse de una manera distinta. Ya no es la urgencia de la guerra, ni la presión de la conquista, ahora es algo más profundo. David mira a su alrededor, observa su propio palacio, construido con madera de cedro, un material valioso, traído desde lejos, que en aquel tiempo representaba lujo, firmeza, permanencia. Todo en su entorno refleja prosperidad, orden, seguridad, pero entonces su mirada se detiene en algo que lo incomoda. El Ahka Dios, el símbolo de la presencia divina, está bajo una tienda, una simple estructura de telas, como en los días del desierto, y esa comparación le pesa. ¿Cómo puede ser que él, un hombre, habite en una casa sólida, mientras la presencia de Dios está en una tienda provisional? Esa pregunta no nace del orgullo, nace del amor, del respeto, de un deseo sincero de honrar a Dios. Así que David comparte su inquietud con el profeta Natán. Quiero edificar una casa para Dios en su mente. ¿Esto es lo correcto, a lo lógico, a lo justo? Y al principio, Natán responde de acuerdo a lo que también parece evidente. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche, algo cambia. Dios fala. Lu Kijisi no solo sorprende a Natán, redefine completamente la perspectiva de David. Dios le envía un mensaje claro. No tú me edificarás casa, yo te edificaré casa. A ti, An. Es como si Dios estuviera diciendo a David, entiendes el honor, pero aún no entiendes el plan completo. Y entonces Dios comienza a recordarle algo. Le recuerda de dónde lo sacó. Le recuerda que no era rey cuando él lo eligió. Le recuerda que fue él quien lo sostuvo en cada batalla, quien lo protegió de Saúl, quien le dio el reino, como si dijera o no has llegado hasta aquí por tus fuerzas, sino por mi gracia. Y luego viene la promesa, una promesa que trasciende generaciones. Dios le dice que levantará su descendencia, que afirmará su reino y que su trono será establecido para siempre. En el contexto inmediato, esto apunta a su hijo Salomón, quien más adelante construiría el templo. Pero el alcance de esta promesa
va mucho más allá, porque cuando Dios habla de un reino eterno, está apuntando a algo que no termina con Salomón, ni con Israel, ni con esa generación. Está apuntando al futuro, al Mesías, a un rey descendiente de David, cuyo reino no tendría fin. Y aunque David quizás no comprendía toda la dimensión de esas palabras en ese momento, sí entendió algo esencial. Dios estaba haciendo algo mucho más grande de lo que él había imaginado. David quería construir un lugar para Dios, pero Dios estaba construyendo una historia a través de David, y entonces ocurre algo hermoso. David entra, se sienta delante de Dios y responde no con exigencias, no con orgullo, sino con humildad. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Esa frase no es solo una reacción, es una revelación del corazón de David, un corazón que entiende que todo lo que tiene ven de Dios. Y aquí la historia vuelve a tocar algo muy profundo en nosotros, porque muchas veces queremos hacer cosas para Dios, servir, construir, avanzar, y eso está bien, pero a veces olvidamos que antes de lo que hacemos está lo que Dios ya hizo por nosotros. David aprendió que no se trata solo de dar, se trata de recibir, de entender, de alinearse con el propósito divino, porque hay momentos en los que Dios no necesita que hagas más, necesita que entiendas mejor. Y cuando comprendes eso, tu relación con Él deja de ser solo acción y se convierte en rendición. Victorias y expansión el reino se fortalece. Después de ese momento tan íntimo, tan profundo, donde Dios no solo le habla a David, sino que le revela un propósito eterno. La historia no se detiene, la realidad vuelve a moverse, porque aunque hay promesa, todavía hay enemigos. Aunque hay paz interna, afuera siguen existiendo amenazas. Israel no está en un vacío. Está rodeado de naciones que han sido rivales por generaciones, pueblos como los filisteos, que ya conocen a David desde sus días como joven guerrero, y que ahora lo ven no como un soldado más, sino como un rey consolidado. Y eso cambia todo. La amenaza crece, pero David no se paraliza. El texto bíblico muestra algo constante en esta etapa. Antes de actuar, David consulta a Dios. No es un detalle pequeño. Es la diferencia entre actuar por impulso o caminar con dirección. Y entonces comienzan las campañas. Los filisteos avanzan hacia el valle de Rafaim, cerca de Jerusalén. Es una zona estratégica, abierta, ideal para el enfrentamiento. El ambiente es tenso en dos fuerzas cara a cara. David pregunta, ¿debo subir contra ellos? Y Dios responde, si a la batalla ocurre. Y David vence. Pero lo que sigue es aún más interesante. Los filisteos vuelven a intentarlo. Mismo enemigo, mismo lugar. Pero David no asume que la respuesta será igual. Vuelve a consultar. Y esta vez, la instrucción cambia. Dios le dice que no ataque de frente, sino que rodee, que espere una señal específica, el sonido de pasos
en las copas de los árboles. Imagina eso por un momento. Un ejército en silencio, conteniendo la respiración, atentos al viento, esperando un sonido que marcaría el momento exacto para avanzar. No es solo estrategia militar, es sensibilidad espiritual. Y cuando ese sonido llega, David actúa y la victoria vuelve a ser suya. Esto revela algo poderoso. No todas las batallas se ganan de la misma forma, y no todas las decisiones deben tomarse con la misma lógica. David no confía en su experiencia, confía en la dirección de Dios, y así, poco a poco, las victorias se acumulan. Los filisteos son derrotados, los moabitas son sometidos, los sirios también caen. Territorios se expanden, rutas comerciales se abren. Israel deja de ser una nación vulnerable y comienza a consolidarse como un reino fuerte, respetado, incluso temido. Pero, en medio de todo eso, hay una frase que se repite como un eco constante en el relato bíblico, y Dios daba la victoria a David. Donde quiera que iba, ¿no? Dice que David era el más fuerte, no dice que tenía el mejor ejército. No dice que nunca se equivocaba, dice que Dios estaba con él. Y eso lo cambia todo. Porque la verdadera fuerza de David no estaba en su espada, estaba en su dependencia. Y aquí es donde esta parte de la historia te habla directamente, porque vivimos en un mundo donde se valora la autosuficiencia, la estrategia, el control, pero David nos muestra otro camino. Un camino donde antes de avanzar se preguntan dónde antes de decidir. Se escucha ¿a dónde antes de pelear? Se busca dirección. Y eso no lo hace débil, lo hace efectivo. Porque cuando Dios está en medio de tus decisiones, las batallas dejan de ser solo tuyas. Y así, entre victorias visibles y una dependencia invisible, pero constante, el reino de David no solo crece, se establece sobre algo mucho más firme, que el poder a la presencia de Dios guiando cada paso. Un acto de gracia a Mefiboset. Después de tantas victorias, después de ver cómo el reino se fortalece y las amenazas disminuyen, podrías pensar que David ahora se enfocaría solo en expandir su poder, en asegurar su legado, en consolidar su imagen como rey. Pero lo que hace a continuación revela algo mucho más profundo que estrategia o política. Revela su corazón. En medio de la estabilidad, David lanza una pregunta que nadie esperaba. ¿Queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Esa pregunta tiene peso, porque en aquellos tiempos, cuando un nuevo rey tomaba el trono, lo común, lo esperado incluso, era eliminar a los descendientes del rey anterior. Era una forma de evitar futuras rebeliones, de asegurar el poder. Pero David no sigue esa lógica. Lembra. Recuerda a Jonatán, su amigo, su hermano de alma, el hombre que lo protegió cuando Saúl lo perseguía, el que hizo un pacto con él delante de Dios, y ese pacto no lo ha olvidado. Entonces aparece un nombre, a Mefiboset, un nombre que casi nadie mencionaba, un hombre que no estaba en el centro,
sino en el olvido. El texto bíblico nos dice algo importante. Mefiboset era hijo de Jonatán y estaba lisiado de ambos pies. Desde niño había sufrido una caída mientras huían tras la muerte de Saúl, y desde entonces su vida había quedado marcada por esa limitación. No solo había perdido su posición, había perdido su movilidad, su independencia, su dignidad social. Vivía en Lodebar, y ese detalle no es menor. Lodebar, según el contexto cultural y lingüístico, puede entenderse como tierra sin pasto, lugar sin palabra, un sitio árido, olvidado, sin importancia. Ahí estaba Mefiboset, lejos del palacio. Lejos de la memoria, lejos de toda esperanza, hasta que un día lo llaman. Puedes imaginar el momento. Un mensajero del rey llega a ese lugar seco, polvoriento, donde nadie espera noticias buenas, y dice su nombre a Mefiboset. El rey quiere verte. ¿Sabes lo que eso significaba para él? Probablemente pensó lo peor, porque en su mente, él no era heredero de una promesa, era descendiente de un rey caído. Y eso, en su mundo, era peligroso. Pero, aún así, va. Y cuando llega al palacio, se postra rostro en tierra delante de David. No hay exigencias. No hay orgullo, han solo temor, y una identidad marcada por el pasado. Y entonces, David habla, pero no como un juezan, como alguien que recuerda, y no temas, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán, tu padre. Esa frase lo cambia todo. David no lo ve como una amenaza, lo ve como alguien digno de gracia. Le devuelve las tierras de su abuelo. Saúl la da un lugar. Le da provisión pero lo más impactante es esto: en comerás siempre a mi mesa, no como invitado ocasional, como alguien permanente, como familia. Y el texto añade un detalle que no debes pasar por alto: a Mefiboset comía a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Imagínalo, un hombre lisiado, marcado por su historia, escondido en un lugar sin esperanza, ahora sentado en la mesa del rey, cubierto por el mantel, donde su debilidad ya no define su valor. Eso no es política. Eso es gracia. Y aquí la historia se vuelve un espejo, otra vez, porque Mefiboset representa mucho más que un personaje. Representa a todo aquel que se siente olvidado, limitado, marcado por su pasado, convencido de que no merece nada ni David. Refleja el corazón de Dios, en un Dios que no te busca por lo que puedes ofrecer, sino por el amor de un pacto, un Dios que no solo te perdona, te sienta a su mesa y tal vez hoy, sin decirlo en voz alta, te has sentido como Mefiboset, lejos, sin valor, sin lugar. Pero esta historia te recuerda algo que no puedes ignorar: a la gracia no se gana, se recibe, y cuando llega, no solo cambia tu situación, cambia tu identidad. Una guerra que revela el corazón, después de haber mostrado una gracia tan profunda con Mefiboset. La historia no se queda en la calma, porque la vida no siempre responde con paz cuando haces lo correcto. David vuelve a mirar hacia afuera, hacia las naciones vecinas,
Y en ese momento llega una noticia: el rey de los amonitas ha muerto. En el contexto del antiguo cercano oriente, cuando un rey moría, era común que otras naciones enviaran delegaciones para expresar condolencias. No era solo un gesto humano, también era una forma de mantener relaciones diplomáticas, de evitar conflictos, de mostrar respeto entre reinos. Y David decide hacer exactamente eso. Recuerda que en algún momento el rey amonita había mostrado bondad hacia él, aunque el texto no entra en detalles. Y ahora David quiere corresponder, así que envía mensajeros a Hanún, el nuevo rey, hijo del fallecido. Puedes imaginar la escena: hombres enviados desde Jerusalén, atravesando caminos polvorientos, llevando palabras de consuelo, representando al rey de Israel con dignidad. Perú aulegaj, augusitueshi. Los consejeros de Hanún no confían. Le dicen: ¿tú crees que David envía a sus hombres para honrar a tu padre? No. Han venido a espiar, a observar la ciudad, a prepararse para atacarte. A la sospecha se instala, y cuando la desconfianza entra, la verdad pierde fuerza. Hanún toma una decisión impulsiva, una decisión que no solo es política, es profundamente humillante. Ordena que tomen a los mensajeros de David, que les afeiten la mitad de la barba y que corten sus vestiduras hasta dejar expuestas sus partes íntimas. En aquella cultura, la barba era símbolo de dignidad, de honor masculino. Cortarla de esa manera era una vergüenza pública, y rasgar la ropa así era exponerlos, deshonrarlos completamente. No es solo una ofensa, es una provocación directa. Cuando David recibe la noticia, no responde de inmediato con violencia. Primero, protege la dignidad de sus hombres. Les dice que se queden en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba. Es un gesto de respeto, de cuidado, de restauración emocional. Pero la situación ya ha cruzado un límite. Los amonitas entienden lo que han hecho. Saben que han provocado a un rey poderoso. Y en lugar de buscar reconciliación, se preparan para la guerra. Contratan ejércitos mercenarios de regiones como Aram. Reúnen fuerzas. Si posiciona, el conflicto es inevitable. Y entonces David envía a Joab, su general, con el ejército de Israel. La escena es tensa. El enemigo no está solo al frente, también rodea. Hay tropas delante y detrás. Es una situación peligrosa, estratégica, compleja. Pero Joab hace algo interesante. Divide el ejército. Una parte enfrentará a los sirios, otra a los amonitas. Y antes de entrar en batalla, dice algo que refleja la mentalidad de aquel momento. Esfuérzate y mostrémonos valientes por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que bien le parezca. No hay arrogancia, hay determinación. Y una entrega final. La batalla comienza. El ruido de espadas, el polvo levantándose, los gritos, todo se mezcla en un momento decisivo. Y el resultado es claro: los enemigos retroceden a los sirios. Huyen, los amonitas se refugian en la ciudad An Israel. Vence, pero esto
no termina ahí. Los sirios intentan reorganizarse, reunir más fuerzas, pero David mismo entra en la siguiente batalla, y una vez más, la victoria es suya. Ahora, más allá del resultado militar, hay algo que esta historia revela con claridad. A veces, haces lo correcto, actúas con bondad, y aún así, recibes rechazo, sospecha, incluso humillación. David no buscó esta guerra, pero tampoco la evitó cuando fue necesario enfrentarla, porque hay momentos en la vida donde la paz no depende solo de ti, pero la forma en que respondes, sí. Y aquí está la lección profunda. No dejes que la mala interpretación de otros cambie la integridad de tu corazón. David actuó con honra y respondió con firmeza. Aní, ese equilibrio entre gracia y justicia es lo que define a un corazón guiado por Dios. El momento que lo cambia, todo en Betsabé, después de victorias, expansión y honra. La historia da un giro inesperado. No es un enemigo externo. No es una nación que se levanta es un momento, aparentemente pequeño, mas decisivo. El texto bíblico lo introduce con una frase que, si no prestas atención, puedes pasar por alto, pero lo cambia todo en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, es decir, en la temporada donde David debía estar al frente, liderando, peleando junto a su ejército. David se quedó en Jerusalén. Hace detalle, abre la puerta a todo lo que viene. Mientras sus hombres están en el campo de batalla, enfrentando peligros reales, David está en el palacio. No hay presión, no hay urgencia. Solo tranquilidad y, tal vez, exceso de comodidad. Y es precisamente en ese contexto donde ocurre el momento. Una tarde, David se levanta de su lecho y comienza a caminar por la azotea del palacio. Desde allí, tiene una vista privilegiada de la ciudad, las casas cercanas, con sus techos planos, algo común en la arquitectura de la época, quedan expuestas desde esa altura. Y entonces, la vean una mujer bañándose. El texto es directo, era muy hermosa, y en ese instante todo se detiene. No hay batalla, no hay consejeros, no hay ruido, solo una mirada, que se convierte en un punto de decisión. Porque ver no es el problema. El problema es lo que haces después de ver. David podría haber desviado la mirada. Podría haber bajado. Podría haber recordado quién era y a quién pertenecía. Pero no lo veis. Pregunta por ella. Y la respuesta llega, es Betsabé, hija de Eliom, esposa de Urías, el Eteo. Esa información no es neutra. Le recuerda algo claro. Esa mujer tiene identidad, tiene familia, tiene esposo, y ese esposo, Urías, no es cualquier hombre, es uno de los valientes de David, un guerrero leal, alguien que en ese mismo momento probablemente está arriesgando su vida en el campo de batalla. David lo sabe, y aún así, decide avanzar. La manda a traer, y lo que sigue es breve en palabras, pero devastador en impacto. En David se acuesta con ella. Después, ella regresa a su casa en silencio.
Pero el silencio no dura mucho. Tiempo después, llega un mensaje tan corto, tan directo, imposible de ignorar. Estoy embarazada, Y en ese instante, lo que era un acto oculto comienza a hacerse visible. Ahora ya no se trata solo de deseo, se trata de consecuencias. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque en lugar de detenerse, en lugar de reconocer el error, David intenta cubrirlo. Manda traer a Urías desde el campo de batalla. La idea parece simple, que regrese a su casa, que esté con su esposa. Y así, el embarazo parecería legítimo. Pero Urías hace algo inesperado. Se niega a ir a su casa. Dice que no puede disfrutar de comodidad mientras sus compañeros están en el campo, viviendo en tiendas, enfrentando la guerra. Ese hombre que David traicionó, ahora demuestra más integridad que el propio rey, y eso lo complica todo. David Jinsiski incluso intenta embriagarlo, pero Urías se mantiene firme. No va. Y entonces David cruza una línea aún más peligrosa. Escribe una carta, una orden, y se la entrega al mismo Urías para que la lleve al campo de batalla. Urías, sin saberlo, está llevando su propia sentencia de muerte. La carta dice que lo pongan al frente en lo más intenso de la batalla y que luego se retiren dejándolo expuesto. Y así sucede. Urías muere no por accidente, no por casualidad, por decisión, por encubrimiento, por pecado. Y cuando la noticia llega, David actúa como si todo estuviera bajo control. Betsabé hace duelo y luego es traída al palacio. Se convierte en su esposa. El niño nace desde afuera. Todo parece resuelto, pero el texto cierra esta escena con una frase que lo cambia todo. Pero esto que David hizo fue desagradable a los ojos de Dios. Y ahí está el punto. Porque puedes ocultar cosas delante de las personas. Puedes manejar la imagen, justificar decisiones, reconstruir la narrativa. Pero delante de Dios, todo está expuesto. Y esta parte de la historia no es cómoda, pero es necesaria, porque muestra una verdad que sigue siendo real. Hoy no es la falta de conocimiento lo que nos hace caer. Es la falta de vigilancia en momentos donde creemos que estamos bien. David no cayó en medio de la guerra, cayó en medio de la comodidad. Y eso nos confronta directamente, porque muchas veces no es el momento de crisis el que nos derriba. Es el momento donde bajamos la guardia. Y una sola decisión puede cambiarlo todo. La voz que confronta en el profeta Natán. Después de todo lo ocurrido, el silencio parece cubrir la escena. Desde afuera, la vida sigue. El rey continúa gobernando. El palacio sigue en pie. El niño ha nacido, pero hay algo que no está bien. No hay registro de que David haya consultado a Dios en este momento. No hay oración, no hay arrepentimiento visible, no hay quiebre. Es como si todo hubiera sido enterrado bajo decisiones calculadas. Pero Dios no guarda silencio. Y entonces envía a Natán. No llega con espada. No llega con gritos. Llega con una historia. Una historia sencilla, pero cargada de intención.
Natán se presenta ante el rey, como era habitual en su rol profético, y comienza a hablar. Ahora había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. David escucha, no sabe aún que está siendo confrontado. Solo escucha una historia, aparentemente común. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado a la imagen. Es íntima, tan cercana. Natán describe cómo esa pequeña oveja creció junto al hombre pobre, comía de su pan, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Como un Ao y Yao no es solo una posesión, es un vínculo. Y entonces entra en escena un visitante. El hombre rico recibe a alguien, pero en lugar de tomar de sus muchas ovejas para preparar alimento, toma la única oveja del hombre pobre y la sacrifica. La historia termina silencio. David G. accionado. Su rostro cambia, su voz se enciende, se levanta con indignación. Vive el Señor, que el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por lo que hizo, porque no tuvo misericordia. Es una reacción fuerte, justa desde su perspectiva. Mas entonces, Natán da un paso más y dice las palabras que atraviesan todo. Tú eres ese hombre, Eloairi cambia, lo que era una historia. Ahora es un espejo, y en ese instante todo queda expuesto. Natán no se detiene. Habla en nombre de Dios. Le recuerda a David todo lo que había recibido, cómo fue escogido, cómo fue librado de Saúl, cómo se le dio el reino, cómo Dios estuvo con él en cada paso. Y luego le muestra el contraste. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Nujei rodios. No hay suavidad innecesaria. Es una confrontación directa. Le habla del asesinato de Urías, del abuso de poder, de la decisión consciente, y luego declara las consecuencias. La espada no se apartará de su casa. Lo que hizo en secreto tendrá impacto visible. El hijo nacido de esa relación. No vivirán son palabras duras pero necesarias, porque el amor de Dios no siempre se expresa en consuelo, a veces se expresa en confrontación. Y aquí viene el momento más importante. David G. responde, no se defiende, no se justifica o no culpa a otros, dice una frase corta. Pero profundao he pecado contra el Señor. No dice, cometí un error. No dice las circunstancias me llevaron a esto. Reconoce, asume, se quiebra. Y en ese momento, algo cambia. Natán responde el Señor. Ha perdonado tu pecado, no morirás. El perdón llega, pero no elimina todo, las consecuencias siguen. Pero la relación con Dios es restaurada. Y aquí es donde esta escena se vuelve profundamente personal. Porque todos, en algún momento, necesitamos un Natán. Alguien que nos diga la verdad cuando estamos cegados por nuestras propias decisiones. Y también necesitamos tener el corazón de David para no resistir esa verdad, sino recibirla. Porque el problema no es solo pecar. El verdadero peligro es endurecer el corazón después. David cayó. Sí, pero cuando fue confrontado, no huyó de Dios.
Se volvió a él el yeso. Lo cambia todo, porque la gracia de Dios no evita la verdad. La atraviesa, la expone, y luego restaura ante consecuencias inevitables. El perdón ha sido declarado, pero el peso no desaparece. Después de la confrontación de Natán, el aire en el palacio ya no es el mismo. Hay una quietud distinta, una tensión silenciosa. David ha sido perdonado, sí, pero ahora comienza a enfrentar algo que no se puede evitar. Ante las consecuencias, el niño nace. Y al principio, todo parece normal, pero de pronto, la enfermedad llega. No se nos dan detalles médicos, pero el texto es claro. El niño enferma gravemente. Y entonces, David hace lo único que sabe hacer en medio del dolor. Se vuelve a Dios, ayúnase, postra en tierra, pasa las noches sin levantarse. ¿Puedes imaginarlo? El mismo hombre que había danzado con fuerza delante del arca, ahora está en el suelo, quebrado, en silencio, suplicando: «No hay música o no hay ejército, no hay gloria, solo un padre». Clamando por la vida de su hijo, los ancianos de su casa intentan levantarlo, animarlo, hacerlo comer. Pero él se niega, porque cuando el dolor es real, las palabras humanas no alcanzan. Durante días, David ora. Y aquí hay algo importante. David sabe lo que Dios ha dicho. Sabe que el niño no vivirá, pero aún así, clama, porque la fe no es negar la realidad, es seguir buscando a Dios, incluso cuando la respuesta parece definida. Pero llega el séptimo día, muere, y el silencio vuelve a llenar la casa. Los siervos no saben cómo decirlo. Tienen miedo. Si cuando el niño estaba vivo no nos escuchaba, ¿cómo reaccionará ahora? Pero David percibe el ambiente. Nota los susurros, entienden. Y entonces pregunta directamente: ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto. ¿Y lo que hace David en ese momento? Sorprende a todos. Se levanta, se lava, se unge, cambia sus ropas y luego hace algo inesperado. Entra en la casa de Dios y adora. No reclama, no se queja, no acusan, adoran después. Vuelve a su casa, pide comida y come. Sus siervos no entienden. ¿Qué es esto que haces? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Y ahora que ha muerto, te levantas y comes. Y David responde con una claridad que nace del dolor procesado mientras el niño vivía. Yo ayunaba y lloraba, porque decía: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? Podré hacerlo volver. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. No es frialdad, no es indiferencia, es aceptación. Es entender que hay cosas que ya no pueden cambiarse, pero que Dios sigue siendo Dios, incluso en medio de la pérdida. Y aquí se revela una verdad difícil, pero real. El perdón de Dios restaura la relación, pero no siempre elimina las consecuencias. David fue perdonado, pero su casa comenzaba a sentir el impacto de sus decisiones. Y aún así, en medio del dolor, David no se aleja, se acerca, adora, se levanta y continúa. Luego, el texto nos muestra un momento de consuelo.
David va hacia Betsabé. La consuela, está presente, no huye del dolor compartido. Y con el tiempo, ella concibe de nuevo. Nace un hijo. Su nombre es Salomón. Y el texto añade algo significativo. Y el Señor lo amó, incluso después del fracaso, incluso después del juicio. La historia no termina en destrucción. Dios sigue obrando, sigue levantando, sigue escribiendo. Y aquí es donde esta escena se conecta contigo de una manera muy real. Porque todos, en algún momento, enfrentamos consecuencias de decisiones que no debimos tomar. Y no siempre podemos revertirlas, pero sí podemos decidir qué hacer después. David nos muestra el camino a llorar cuando hay que llorar, reconocer cuando hay que reconocer, aceptar cuando hay que aceptar, y aún así, volver a Dios, porque incluso en las consecuencias, Dios no deja de estar presente. Y donde aún hay presencia, todavía hay esperanza. Amnón y Tamar, una tragedia interna. La herida no se ha cerrado, y ahora lo que comenzó en secreto dentro del palacio empieza a manifestarse abiertamente en la familia, porque las consecuencias no siempre se quedan en un solo lugar, se expanden. Y lo que ocurre ahora no es una guerra externa, es algo mucho más doloroso, a una tragedia dentro de la propia casa de David y Amnón. Uno de sus hijos comienza a sentir un deseo enfermizo por Tamar, su propia hermana. No es amor, no es afecto sano. Es una obsesión que crece en silencio. El texto bíblico dice que Amnón se angustia hasta enfermarse por ella. Su mente se consume, su corazón se distorsiona, y en lugar de buscar ayuda, encuentra a alguien que lo empuja en la dirección equivocada. Jonadab, su primo, descrito como un hombre muy astuto, le da un consejo. Un plan finge estar enfermo. Pide que Tamar venga a cuidarte, y cuando esté sola contigo, actúa, y Amnón lo hace. Finge debilidad. Pide atención, y Tamar, sin sospechar nada, obedece. En aquella cultura, era normal que una hermana atendiera a un hermano enfermo. No había malicia en su corazón, solo obediencia, cuidado, inocencia. Ella entra en la habitación, prepara comida. Se acerca a Han, y entonces todo cambia. Amnón le pide que se acerque más a Han, que le dé de comer con su mano. Y cuando están solos, la toma. Tamar reacciona de inmediato, no se queda en silencio, no acepta, habla. Y sus palabras son claras, firmes, llenas de razón. No, hermano mío, no me hagas esto. No se hace así en Israel. No hagas tal vileza. Ella apela a la ley, a la cultura, al honor. Le recuerda quién es ella. Le recuerda quién es el angué. Le recuerda las consecuencias. Incluso le dice, habla con el rey. Él no me negará a ti, a una posible salida dentro del marco cultural de la época, intentando evitar el abuso. Pero Amnón no escucha. El deseo ya ha tomado el control. Y el texto es directo, doloroso, sin adornos, a la fuerza. Y la viola. El silencio después de ese momento es pesado, pero lo que ocurre después es aún más desgarrador, porque Amnón, que antes decía amar, ahora siente odio, un odio más grande
que el deseo que tenía antes. Y le dice, levántate, ve tan Tamar quebrada. Intenta razonar a no. Esto que haces ahora es peor que lo anterior, An. Pero él no la escucha, la echa, An la expulsa. Y el texto nos deja una imagen que duele. Tamar rasga su vestido, una túnica especial que usaban las hijas vírgenes del rey. Se cubre la cabeza con ceniza y se va llorando, no en silencio, a no escondida. Va gritando su dolor, va mostrando su herida. Va cargando una vergüenza que no le pertenece, pero que la sociedad de ese tiempo no siempre sabía distinguir. Y entonces aparece Absalón, su hermano. La recibe, la escucha. Y le dice algo que suena fuerte en calle ahora. Es tu hermano. No pongas tu corazón en esto. No porque lo apruebe, sino porque en ese contexto, exponer públicamente algo así podía traer aún más consecuencias para ella. Pero el texto añade algo importante. Tamar se quedó desolada en casa de Absalón. Desolada, esa palabra lo dice todo, vacía, rota, silenciosa. Y ahora todas las miradas van hacia Davidán el rey. El padre, cuando se entera de lo ocurrido, se enoja. Pero ahí se detiene el texto. No actúa, no disciplina, no confronta. Y ese silencio pesa, porque cuando el mal no se confronta, si multiplica, y Absalón lo ve, no dice nada, pero guarda el dolor. Guardao la irau, guarda el momentum, y ese silencio será el inicio de algo mucho más grande. Y aquí, la historia vuelve a tocar una verdad incómoda, porque no todos los pecados se quedan en lo personal. Algunos afectan generaciones. Y también nos muestra algo clave. El dolor ignorado no desaparece, se transforma. Y si no se sana, puede convertirse en algo que destruya todo a su paso. Absalón, a la rebelión crece. El silencio que quedó después de lo ocurrido con Tamar no era paz, era acumulación, porque hay dolores que, cuando no se enfrentan, se transforman en algo más oscuro. Y Absalón no olvida, no grita, no confronta de inmediato, no busca justicia en público, guarda todo. Durante 2 años, el tiempo pasado, pero la herida sigue abierta. Amnón continúa con su vida como si nada hubiera pasado. David no ha tomado una acción clara, y en ese vacío la tensión crece en lo invisible, hasta que Absalón decide actuar. Organiza un banquete invita a todos los hijos del rey. Es una escena que en apariencia es de celebración. Comida, vino, conversación. Todo parece normal, pero detrás de esa mesa hay una intención. Absalón da una orden secreta a sus siervos, aun cuando Amnón esté alegre por el vino. Y yo les diga, mátenlo, Y así sucede. En medio de la fiesta, la sangre corra, Amnón muere. Los demás hijos del rey huyen en el caos, se desata. El palacio recibe noticias confusas. Primero creen que todos han sido asesinados. Luego se confirma que solo Amnón ha muerto. Pero el daño ya está hecho. La justicia que David no ejecutó. Absalón la tomó en sus propias manos. Y después,
Sibau Jesug, al reino de su abuelo materno. Allí permanece 3 años, lejos del palacio. Lejos del conflicto directo, pero no lejos del recuerdo. Mientras tanto, David llora por Amnón. El padre sufre la pérdida del hijo, pero también carga con el peso de lo que no hizo cuando pudo hacerlo. Y en medio de ese duelo, el corazón de David comienza a inclinarse hacia Absalón. No lo olvida, no lo odia, lo extraña, pero tampoco lo trae de vuelta de inmediato. El tiempo pasa y finalmente Absalón regresa a Jerusalén. Pero no es una restauración completa. Hay una distancia. Puede estar en la ciudad, pero no puede ver el rostro del rey a 2 años más. Viviendo cerca, pero sin reconciliación. Esa distancia es peligrosa. Porque Nusanao, solo prolongado. Absalón, cansado de esperar, busca una forma de llamar la atención de Joab, el general, para que interceda por Elhanán. No recibir respuesta, hace algo extremo, emprende fuego al campo de Joab. Es una provocación directa y funciona. Joab va a él y finalmente intercede ante David al rey. Accede. Absalón puede ver su rostro. Y cuando se encuentran, Absalón se inclina. Y David lo besa, pero ese gesto, aunque parece reconciliación, no es sanidad completa, porque el corazón de Absalón ya ha cambiado. Y aquí comienza algo más sutil, más peligroso. Absalón empieza a construir una imagen. Se levanta temprano, se coloca en la puerta de la ciudad, el lugar donde la gente venía a presentar sus casos, a buscar justicia. Y cuando alguien llegaba, Eolú detenía, le preguntaba de qué tribu era, escuchaba su caso, y luego decía algo que sonaba convincente. Mira, tu causa es buena y justa, pero no hay quien te escuche de parte del rey. No ataca directamente a David, pero siembra duda. Y luego añade, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que todos vinieran a mí y yo les hiciera justicia? Es una estrategia. No toma el poder por la fuerza, lo gana poco a poco, en el corazón de la gente. Además, cuando alguien se inclinaba ante él, no lo permitía. Lo levantaba y lo abrazaba. En cercanía, en carisma, aparente humildad. Y el texto lo resume con una frase que revela todo. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. No fue un golpe inmediato. Fue un proceso, donde una herida no sanada se convirtió en ambición, y la ambición en rebelión. Y aquí, la historia vuelve a hablarte directamente, porque no todas las rebeliones comienzan con gritos. Algunas comienzan con heridas ignoradas, con silencios, con injusticias no resueltas, con emociones que se guardan hasta que cambian de forma. Absalón no nació como rebelde, se convirtió en uno, y eso es lo que hace esta parte de la historia tan peligrosa y tan real. Porque cuando el dolor no se sana, puede empezar a construir algo que terminará destruyendo todo a la huida del rey. La rebelión ya no es un rumor, es una realidad. Lo que comenzó como susurros en la puerta de la ciudad, ahora se convierte en un movimiento abierto. Absalón ha ganado el corazón del pueblo,
ha tejido alianzas, ha levantado seguidores. Y en el momento preciso se proclama rey en Hebrón, el mismo lugar donde David fue ungido al inicio. No es casualidad, es un mensaje. La noticia llega a Jerusalén como un golpe seco. El corazón de los hombres de Israel está con Absalón, y en ese instante David entiende algo que pocos líderes están dispuestos a aceptar. No puede quedarse, no porque sea débil, sino porque si permanece, Jerusalén se convertirá en un campo de batalla, y el pueblo sufrirá. Así que toma una decisión difícil, pero sabia Nuira no huye como cobarde. Huye como pastor, prefiere abandonar el trono antes que ver destruida la ciudad. Y entonces comienza una escena profundamente humana. David saiu del palacio, no con gloria, no con música, no con celebración, sale con prisao, con peso, con dolor. Lo acompañan sus siervos fieles, sus guardias, algunos extranjeros leales como los geteos, hombres que ni siquiera eran israelitas, pero que decidieron permanecer con él. Eso, en el contexto de la época, muestra una lealtad impresionante en extranjeros defendiendo a un rey caído. La procesión avanza lento, silencioso. Cargada de emociones, cruzan el torrente de Cedrón, un pequeño valle al este de Jerusalén. El terreno desciende, el suelo es irregular, el ambiente es seco. Es un paso simbólico al dejar atrás la ciudad, entrar en la incertidumbre. Y el texto dice algo que pinta la escena con claridad. Todo el pueblo lloraba en alta voz. No es solo David quien sufre, es toda una comunidad que siente la ruptura. Y David camina descalzo, con la cabeza cubierta, llorando. Ese detalle es clave. En aquella cultura, caminar descalzo y cubrirse la cabeza era señal de duelo, de humillación, de dolor profundo. El rey ahora no parece rey, parece un hombre quebrado, pero aún así sigue avanzando. En medio del camino aparece Sadak, el sacerdote, junto con los levitas, llevando el arca de Dios. Es un momento cargado de significado. El arca, símbolo de la presencia divina, está siendo llevada junto al rey que huye. Pero David hace algo inesperado. Dice: devuelvan el arca a la ciudad. No quiere usar la presencia de Dios como un objeto de protección personal. Dice algo que revela su fe. Sí, hallo gracia delante del Señor. Él me hará volver y me dejará verla otra vez. Pero si dice: no me complazco en ti, aquí estoy. Que haga conmigo lo que bien le parezca. Eso no es resignación. Es confianza total. David no se aferra al arca, se aferra a Dios. Y continúa: sube el monte de los olivos, paso a paso, lentamente entre lágrimas. Ese monte, cubierto de olivos, con caminos inclinados y piedras sueltas, se convierte en el escenario de una subida que no es solo física, es emocional, espiritual. Mientras sube, recibe otra noticia. Ahitifol, uno de sus consejeros más cercanos, ahora está con Absalón. Traición, no de un enemigo, de alguien cercano. Y David, en medio de todo, hace algo simple, pero poderoso.
oran, Señor. Convierte en necedad el consejo de Ahitofel. No hay discursos largos. No hay estrategias complejas. Solo una oración directa, porque cuando todo se desmorona, lo más importante no es tener control, es tener conexión con Dios, y así el rey continúa su camino, sin trono, sin palacio, sin seguridad visible, pero no sin fe. Y aquí es donde esta escena se vuelve profundamente personal, porque todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas, momentos donde lo que parecía firme se cae, en donde lo que parecía seguro desaparece. Donde lo que creías estable se rompe, y en esos momentos hay dos caminos: en aferrarte al control o rendirte a Dios. David pierde el reino, pero no pierde su fe. Y eso es lo que lo sostiene, porque puedes perder muchas cosas en la vida, pero si no pierdes tu relación con Dios, todavía no lo has perdido todo. La caída de Absalón, a la tensión que venía creciendo, finalmente instala, de un lado, David, el rey herido, pero aún firme en su fe. Del otro, Absalón, el hijo que conquistó corazones, pero perdió el rumbo. Ambos avanzan hacia un desenlace inevitable. Antes de la batalla, David organiza a sus hombres. Divide el ejército en grupos, bajo el mando de Joab, Abisai e Itai y Em. Es un movimiento estratégico, propio de alguien que aún sabe liderar en medio del caos. Pero hay algo que David dice, que revela dónde está su corazón. Traten con suavidad al joven Absalón. Por amor a mí, no habla como rey, habla como padre. A pesar de la traición, a pesar del dolor, David no ha dejado de amar a su hijo. Ipsino esau tensión entre justicia y amor queda suspendida en el aire mientras los hombres salen a la batalla. El campo de Efraín se convierte en el escenario del enfrentamiento. No es un terreno abierto y ordenado. Es un bosque espeso, irregular, lleno de árboles, raíces, caminos estrechos, un lugar donde el caos puede ser tan mortal como las espadas. El texto bíblico menciona algo impactante. Ese día, el bosque causó más muertes que la espada. Es como si la misma creación se volviera impredecible, como si el terreno reflejara el desorden interno de la situación. La batalla es intensa, gritos, shokis gimetao, polvo mezclado con hojas. Y en medio de todo eso, Abisalón, va montado en una mula, animal común para la realeza en ese tiempo, intentando escapar entre los árboles. Mas entonces ocurre algo inesperado. Su cabeza queda atrapada en las ramas de un gran árbol. El texto menciona su cabello, algo que antes era símbolo de su orgullo y belleza, porque Absalón era conocido por su apariencia, y ahora se convierte en su punto de caída. Queda suspendido entre el cielo y la tierra. La mula sigue adelante y él queda colgado, indefenso. Es una imagen fuerte. El hombre que se levantó contra su padre ahora está atrapado, sin control, sin salida. Un soldado lo ve y corre a avisar a Joab. Joab
Al escuchar esto, no duda. A pesar de la orden de David, toma la decisión. Va hacia Absalón y lo encuentra aún vivo, colgado, y entonces lo atraviesa con 3 dardos. Después, otros hombres lo rodean y lo terminan de matar. A la rebelión ha terminado. En el cuerpo de Absalón es bajado y arrojado a una fosa en el bosque, luego cubierto con un montón de piedras. No hay honra, no hay funeral real, no hay despedida digna. Silencio. El mismo hombre que buscó el trono termina solo, en medio del bosque. Mientras tanto, los mensajeros corren para llevar la noticia. A David dan uno de ellos, Ahimaas, insiste en ir, quiere ser el primero en informar, y aunque Joab duda, finalmente le permite correr. La escena cambia. David está esperando, sentado entre las puertas de la ciudad, mirando hacia el camino, con el corazón en vilo. No pregunta por la victoria, no pregunta por el resultado. Solo quiere saber una cosa. ¿Está bien el joven Absalón? Y cuando finalmente llega la noticia, cuando las palabras toman forma, cuando la realidad se hace inevitable, David se quiebra. Sube a la cámara de la puerta y lloran, pero no es un llanto contenido. Es un grito, hijo mío. Absalón, hijo mío. Hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Es un clamor desgarrador. No habla como rey, no habla como líder, habla como padre, completamente roto. Y en ese momento, toda la victoria pierde sabor. El ejército ha ganado, pero el corazón de David ha perdido. Y aquí es donde esta escena se vuelve profundamente humana, porque nos muestra algo que muchas veces olvidamos. Detrás de los conflictos, detrás de las decisiones, detrás de las consecuencias, hay relaciones, hay vínculos, hay afectos. Hay corazones que se rompen. Absalón se rebeló. Sí, tomó decisiones equivocadas. Sí, pero para David nunca dejó de ser su hijo. Y ese dolor es real. Y aquí hay una verdad que pesa. El pecado no solo destruye estructuras, destruye relaciones. Y a veces el costo emocional es el más profundo de todos, porque hay heridas que ni siquiera la victoria puede sanar. Restauración y últimos días. El llanto de David aún resuena en las paredes del palacio. Pero la historia no se detiene, porque incluso después del dolor más profundo, la vida sigue avanzando. La victoria sobre Absalón, que debía ser motivo de celebración, se convierte en un momento incómodo. Los soldados regresan en silencio, como si hubieran hecho algo malo, no porque hayan perdido, sino porque el rey está quebrado. David no puede ocultar su dolor, y eso afecta a todos. Joab, el mismo que lideró la batalla, entra y confronta al rey. No con suavidad, sino con una firmeza necesaria. Hoy has avergonzado a tus siervos, porque amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Sus palabras son duras, pero tienen un propósito: despertar a David, recordarle que, aunque su dolor es real, aún tiene una responsabilidad como rey. Y entonces David hace algo que define esta etapa. Levanta Seile. Se sienta a la puerta
Y cuando el pueblo lo ve, algo cambia. El rey ha vuelto a su lugar. No porque ya no duela, sino porque ha decidido seguir adelante. Pero el reino no está completamente en paz. Las tribus de Israel están divididas. Hay discusiones, tensiones, incertidumbre sobre quién debe gobernar. Algunos quieren traer de vuelta a David, otros dudan. El liderazgo ha sido sacudido. Y en medio de ese escenario, David actúa con sabiduría, envía mensajes, busca reconciliar, intenta restaurar la unidad. Finalmente, comienza su regreso a Jerusalén. Pero el camino de vuelta no es simple, porque cuando vuelves después de una crisis, te encuentras con todo lo que quedó pendiente. Aparece Simei, el hombre que lo había maldecido cuando huía. Ahora viene con miedo, se postra, pide perdón. Los hombres de David quieren matarlo. Pero David decide perdonar, no porque Simei lo merezca, sino porque David ha aprendido algo en el proceso. No todo se resuelve con castigo. También aparece Mefiboset, y aquí la escena es interesante. Mefiboset no se había arreglado, no había cuidado sus pies, ni su barba, ni su ropa, desde que David se fue. Es una señal visible de duelo, de lealtad, de espera. Había sido acusado por su siervo de traición, pero ahora se presenta y explica su fidelidad a David. Escucha, pero no entra en una investigación profunda. Divide las tierras entre él y su siervo. No es una solución perfecta, pero refleja algo real a veces. Después de una crisis, no todo queda completamente claro. Y aún así, se sigue avanzando. El regreso continúa. David cruza el Jordán, el pueblo lo recibe. El reino comienza a estabilizarse, pero no por completo, porque más adelante surge otra rebelión liderada por Sebau, un hombre que aprovecha la fragilidad del momento. Una vez más, el reino es sacudido, pero esta vez la respuesta es más rápida. La rebelión es sofocada, poco a poco, el orden vuelve. El texto final de esta etapa muestra a David reorganizando su gobierno, estableciendo líderes, retomando funciones, pero ya no es el mismo. David no es el joven pastor que derrotó a Goliat. No es el fugitivo que corría por su vida. No es el rey en la cima de su gloria. Es un hombre marcado, marcado por victorias, pero también por errores, marcado por promesa, pero también por consecuencias. Y, sin embargo, sigue siendo un hombre conforme al corazón de Dios. No por perfección, sino por su capacidad de volver. Y aquí, la historia cierra con una verdad que permanece viva en Dios. No escribe historias con personas perfectas. Escribe historias con personas que, aún después de caer, deciden levantarse. David cayó. Profundamente perdió, sufrió, enfrentó las consecuencias de sus decisiones, pero nunca dejó de buscar a Dios. Y eso es lo que define su legado. Porque al final, no se trata de cuántas veces fallaste, sino de a quién buscas después de fallar. Y si aún hay un corazón que se vuelve a Dios, entonces
La historia todavía no ha terminado, y ahora la historia termina. Pero la pregunta queda suspendida en el aire en David. Fue rey, fue guerrero, fue adorador, pero también fue un hombre que cayó profundamente. Y aún así, no fue su caída lo que definió su historia. Fue su regreso. Porque cuando todo parecía perdido, cuando el peso del error era demasiado grande, David no huyó de Dios. Corrió hacia Elan, y tal vez ahí está la clave que muchos olvidan hoy. No se trata de nunca fallar. Se trata de qué haces después de fallar. ¿Te escondes, te endureces o te rindes y vuelves? Porque la misma gracia que alcanzó a David sigue disponible hoy. No ha cambiado, no se ha agotado. No hace excepciones, pero tampoco es barata. Confrontan, duele, expone y luego transforma. Así que mírate con honestidad. ¿Qué estás justificando en silencio? ¿Qué herida no has sanado? ¿Qué decisión sabes que necesitas tomar, pero sigues postergando? Porque esta historia no terminó hace miles de años. Continúa en cada vida que decide volver a Dios ni hoy. Ese puede ser tu momento. No mañana, no cuando todo esté mejor hoy, porque el mismo Dios que levantó a un rey caído puede restaurar tu vida. Si tan solo decides regresar,